Boreros, bienvenidos a la finca Bora. Yo soy Craig y hoy vamos a seguir hablando de cosas muy interesantes. Hoy de pironeros. ¿Qué son los pironeros? Y algunos nombres, funciones que tienen y para cosas más. Bienvenidos. ¿Qué son los pironeros? Los pironeros son muy interesantes para nosotros porque estamos aquí en el desierto. En el desierto es importante, antes de plantar lo que quieren de frutales, hay que plantar algo para apoyar esos frutales. Los pironeros son ayudantes para las cosas que quieres comer después. Ayudantes significa que son árboles que dan sombra, tenemos demasiado sol y calor, o también son cortavientos, se dejan seco el terreno y se caen la fruta por el viento, se caen las flores que después se convierten en fruta por el viento, entonces también es muy importante aquí. Pironeros también significa para nosotros damos nitrógeno y fijadores de nitrógeno es muy importante aquí también. No solo nitrógeno, pero otros minerales también. Y una pregunta más que es muy importante aquí es la biomasa, que hay muy poca materia orgánica en el suelo y es un problema que la materia orgánica en el suelo no retiene el agua de lluvia y entonces el problema de no tener tanta lluvia, hay otro problema encima, es que la poca lluvia que hay se evapora muy rápidamente, entonces necesitamos biomasa. Hay otras preguntas más, pero eso es lo más importante aquí. Todas estas cuestiones de dar sombra, cortavientos, añadir minerales y nitrógeno al suelo y materia orgánica, todo esto está enfocado en crear una vida en el suelo que si la tierra no viva, no va a nutrir los árboles y las plantas, y es un gran problema también. Entonces la vida en el suelo de la tierra es muy importante también y todas esas cosas del viento y todas esas cuestiones de humedad y sombras para la humedad en el suelo, cortavientos para mantener la humedad en el suelo, fijadores de nitrógeno y otros minerales, es cuestión de tener comida para los microorganismos en el suelo, la biomasa lo mismo, entonces estamos varios temas para ayudar lo mismo, es la vida en el suelo y los microorganismos. Sí, y todo esto va a ayudar a los frutales. Claro, esos pironeros significa, antes les llamé ayudantes, son ayudantes para los frutales que queremos comer de esto también y también vender al final también. Pero esas cuestiones van a ayudarnos con esto también, de no tener que comprar abono de fuera o estiércol de fuera. Para alimentar los árboles necesitamos, en ese camino de permacultura necesitamos hacerlo así. Es más sostenible, es mejor para el planeta, es mejor para todos. Entonces, eso es el porqué. Empezamos entonces. Quiero hablar de 10 en este vídeo y vamos a empezar con la algarroba. La algarroba es un favorito mío porque es un fijador de nitrógeno muy interesante. Es del desierto, entonces no necesita mucha agua, es muy resistente. Produce comida también. Lo usan como un sustituto para el chocolate. Y también se puede hacer sirope y harina y cosas interesantes así también. Tenemos varios aquí y la verdad están muy bien. Es un árbol que crece lentamente, pero eso tiene quizás 2 años y está empezando este año de producir fruto por primera vez. Entonces va muy bien aquí en el desierto. Tiene riego. Eso también es cierto, pero quizás después de un par de años puedo quitar el riego y una vez que está establecido, creo que no lo va a necesitar. Es un gran árbol aquí para nosotros. Es un forajero también. Fruta sí se puede dar a los animales. Las hojas, nunca escuché esto, pero puede ser también, pero no estoy seguro. La fruta sí.
La fruta es comestible para los animales y para los humanos también. Es un árbol muy interesante del desierto, del Medio Oeste. La casuarina también, un árbol muy interesante para nosotros porque prácticamente no necesita agua. Se ve aquí en Tenerife, en sitios en la costa, sin riego, muy castigado, al lado de la costa donde hay mucho aire salado, y están bien. Parece un pino, no está relacionado, pero parece un pino. Tiene una hoja, no me acuerdo cómo lo llaman, pero es distinto, no es un pino. Es interesante también porque tiene raíces muy profundas que suben minerales que necesitan otras plantas y árboles. Antes estuvimos hablando de ayudar a alimentar los frutales y frutales necesitan minerales como fósforo, por ejemplo. Y eso sube fósforo del subsuelo y lo hace disponible para alimentar los frutales. Un árbol muy interesante aquí, también sirve de cortaviento y produce mucha materia orgánica. Es un árbol pequeño, entonces no se ve mucho, pero eso es el casuarín. Y con el tiempo sí tienen una pequeña manta de materia orgánica en el suelo. Expliqué antes, hicimos una prueba aquí del suelo y nos falta calcio y materia orgánica. Son dos problemas grandes que tenemos. Entonces, una parte de la solución para tener éxito aquí es tener mucho más materia orgánica en el suelo. La casuarina, desde Australia. Ok, otro árbol que me encanta aquí en el sur de Tenerife, donde no hay mucha lluvia, es el flamboyán. Me encanta porque es un árbol que se ve en sitios abandonados, en sitios muy castigados, con mucha piedra, donde no puede recibir mucha lluvia. Y siempre está frondosa, siempre está verde, siempre no. Se pierden las hojas en invierno, que también está bien, que produce mucha biomasa que cae al suelo. Tengo este flamboyán plantado aquí porque no sabemos exactamente qué vamos a hacer en este terreno, pero una idea es hacer un sitio para sentarnos aquí, tomar un té. Y por la mañana, esto es el este y hace mucho sol aquí, hace mucho calor. Entonces la idea de este flamboyán es para dar sombra aquí mismo, en este espacio de nosotros por la mañana. Es un fijador de nitrógeno también, es un leguminoso. Fruta no es comestible, pero he visto en varias culturas usan judía para cosas ornamentales, collares y cosas así. Yo lo tengo aquí porque da sombra y es un fijador de nitrógeno, muy interesante. Ha crecido muy rápido el árbol, también es interesante para mí, árboles que crezcan muy rápido. Este árbol tiene entre 2 y 3 años. Pioneros en la permacultura muchas veces significa plantar un árbol que crezca rápidamente, es frondoso, produce mucha biomasa, para después quitarlo y plantar frutales en esta zona, por ejemplo, porque también es un fijador de nitrógeno. El suelo debería ser, después de unos años, muy fértil. Y en ese sentido es un pionero también, que esto viene primero para ayudar a otras cosas que vienen después. Yo no voy a cortarlo, yo lo quiero para sombra también. Bueno, mi pequeño sueño ahora es trabajar de esto, de la agricultura y vender suficientemente para tener un pequeño sueldo. Para hacer esto sería una gran ayuda si ustedes podrían hacer una suscripción. Estamos intentando llegar a 1000 suscriptores en un año y vamos bien, pero sería una ayuda si podrían ayudar en ese sentido. El botón que necesitan poner está abajo a la izquierda. Gracias. Me acuerdo mi maestro de permacultura, José Zamora, ¿no? Han visto en otros vídeos, dice que todas las personas tienen una familia de árboles preferidos. Los míos son los leguminosos. Eso es otro muy importante aquí. Se llama Tipuano tipu.
Es un leguminoso, es un poco como flamboyán, que ha crecido mucho, muy rápido, es muy frondoso, tiene mucha biomasa, da mucha sombra, es un cortaviento también. El tipuano y también el flamboyán son árboles grandes. En la permacultura hablan de plantar en capas y eso es la capa más alta. Para proteger lo que hay abajo en el desierto es muy importante esto, que puedo plantar algo aquí ahora más pequeño y esto va a dar sombra y protegerlo del viento y eso va a ayudar mucho que el frutal que quiero produce más y al final eso es lo que quiero. Flamboyán también, el causfarín también son árboles altos. Entonces tenemos una franja aquí de árboles altos para tener en el otro lado aquí, que no se ve ahora mismo, frutales. Tenemos unos árboles de limón aquí, unos mangos por el otro lado. Pero hay tanto viento aquí que necesitamos primero protegerlo. Es un tema muy interesante para mí en cuánto agua gastar para un árbol que no produce fruta. Al final queremos fruta para comer y para vender. Y el agua es la clave de todo aquí. Un árbol así como el tipuano, cuando es un árbol más adulto que ahora, tengo que gastar agua ahora para que sale. Y también quiero que crezca rápido. Dentro de un par de años, va a ahorrar agua el hecho de tener un árbol así en la finca, porque por el tipo de hoja que tiene hojas muy pequeñas, pero son muchas, es muy frondosa. Cuando hay lluvia, la lluvia aquí muchas veces es muy fina y esta lluvia muy fina se queda atrapada en las hojas y se cae mucha agua debajo del árbol. El causfarín también me pasa mucho esto, que hay gotas y gotas corriendo por debajo del árbol con esta lluvia fina y a largo plazo nos va a ayudar mucho también esto. Gasté más tiempo y energía de todas partes de la finca en esta zona donde ven las botellas aquí, preparando el suelo, que excavé el suelo hasta medio metro, de medio metro a 1 metro. Lo llené con materia orgánica y el estiércol. Y ahora es muy interesante, es una zona muy interesante. Ahora con un poco de lluvia salen setas. Las setas es muy importante para convertir el suelo en un suelo mucho más fértil. Los hongos es un señal muy positivo, muy bueno. Y en esta zona con un poco de lluvia salen hongos en el suelo. Entonces es una noticia muy importante aquí, en esa franja. Sí, los hongos degradan la madera. Quizás en otro vídeo hago un vídeo de los hongos y el significado que tienen, porque es un tema muy interesante, muy grande y poco estudiado. Entonces, es algo, la verdad, muy importante, muy importante. Paul Stamets es el gran maestro de esto. Y él habló de otro proyecto de permacultura en Arabia Saudí y donde salieron hongos en su sitio y dijo es un gran señal, es un señal muy positivo que el desierto se está convirtiendo en algo fructífero y sin empezar este proceso todos los esfuerzos no tienen sentido.